Sí. Buenas tardes, estamos aquí en la UAM Iztapalapa el día 20 de mayo del año 2019, son las 5:35 de la tarde y voy a hablar de la economía, llamándole a estas reflexiones filosofía de la economía. Obviamente se trata de una introducción. Entonces el título de la plática de hoy es Filosofía de la Economía, Introducción. Empiezo por el prefacio. Todos sabemos que la filosofía es una disciplina que se interesa por reflexionar acerca de diversos temas, por ejemplo, la moral, la belleza, la política, etc. Y el día de hoy, como filósofo, voy a reflexionar acerca de la economía. De la economía se han dicho muchísimas cosas y una que me parece muy interesante es que es, para muchos autores, por ejemplo para Carlos Marx, es la base de la sociedad, o dicho claramente, es la estructura sobre la cual se construye la superestructura. La economía es la estructura y sobre la estructura se construye la superestructura, siendo la superestructura la ciencia, el arte, la política, la religión, incluso la filosofía, las relaciones amorosas, las relaciones afectuosas, o sea, las relaciones entre amigos, y pues la economía nos da la posibilidad de comer, así es que también se construyen las relaciones sociales que hacen posible que comamos, y pues la historia, en fin. Podemos decir que todo se construye sobre la economía. Es decir, para tener lo que tenemos, incluso inteligencia, requerimos dinero. No es una cuestión mecánica, sino es una cuestión social e histórica. O sea, esta situación se ha dado históricamente, no siempre ha sido así. Podemos creer que existió el comunismo primitivo, en donde no había relaciones económicas, podemos decirlo, no había dinero, todo era una cuestión de igualdad, aunque en una situación muy primitiva. Pero precisamente como las sociedades son actualmente muy complejas, fue necesario el surgimiento y el uso de algo que mediara en las relaciones humanas, y ese algo precisamente se llama dinero, o sea, economía, ¿no? Es muy importante entender eso y darle el rol exacto que le corresponde a la economía, no ignorar el papel predominante que tiene la economía en nuestra vida, puesto que podemos decir y podemos creerlo, aparte de decirlo, que la economía determina nuestra vida. Es la condición de posibilidad gracias a la cual, la economía, gracias a la cual podemos hacer y tener, incluso ser, tener, hacer, es posible por una situación económica. Si somos económicamente pobres, nuestro hacer, tener y hacer va a ser pobre. Si tenemos una situación económica estable, entonces nuestro ser, hacer y tener va a ser rico. No es posible la práctica sin un sustento económico. Esto sería entonces parte del prefacio y paso a lo que yo le llamo el desarrollo. Antes de pasar al desarrollo, como parte de la bibliografía para estas reflexiones, para esta filosofía de la economía, menciono 3 libros fundamentales para que sean consultados por quienes deseen, ¿no? El más importante de todos es El Capital, de Carlos Marx, y de este libro habría que empezar a leer un capítulo que se llama El secreto de la acumulación originaria del capital. En este capítulo de El Capital, Marx nos dice que se ha escondido en calidad de secreto cómo es que algunos individuos logran ser ricos y dejando en desventaja a otros que son los pobres en la sociedad.
el modo como se logra esa diferencia es un secreto que Marx nos revela en este capítulo, y básicamente Marx sostiene que lo que ha pasado en la historia de la humanidad desde antes de Cristo hasta el año 2019, y que creo yo que va a seguir ocurriendo, es el hecho de que los individuos que logran ser ricos roban, matan, mienten y otras inmoralidades. Es decir, Marx sostiene como secreto de la burguesía, de la gente rica, el uso de inmoralidades para lograr su riqueza. Es obvio que no es así para todos los seres humanos. Hay seres humanos que se sacan la lotería, hay seres humanos que heredan dinero, hay seres humanos que trabajan y ahorran y pueden salir de la pobreza gracias a sus ahorros. Sin embargo, Marx sostiene que la cantidad de individuos que logran esa situación es mínima comparada con la cantidad de ricos que usan de las inmoralidades mencionadas, robar, matar, mentir, y que logran ser ricos. Y son estas mayorías que logran ser ricas las que le importa a Marx que critiquemos. De ahí su postura llamada comunismo. O sea, él lucha a favor de que esta desigualdad no exista y por lo tanto que estas inmoralidades dejen de estar ocurriendo, ¿no? Muchos consideran que es una utopía el comunismo. Sin embargo, tiene algunos planteamientos morales que son deseables. Por ejemplo, bastaría con entender que es moral combatir el asesinato, el robo y la mentira, ¿no? Si nosotros combatimos esas inmoralidades, nuestra postura es moral. Y pues si estamos aceptando o si estamos leyendo el texto de Marx y nos está diciendo que esas inmoralidades se han practicado, pues inmediatamente, en la medida en la que entendamos que es así, pues simpatizamos con el comunismo o con una etapa anterior al comunismo, que es el socialismo, ¿no? Y a su vez, pues estamos en contra del capitalismo, ¿no? Otro texto que vale la pena tomar como referencia, y es un texto muy corto como para ser leído, son los manuscritos económico-filosóficos de 1844. En particular un capítulo que se llama El dinero. Y hay otro capítulo en este libro que se llama La enajenación. Es decir, no es necesario leer todo el libro, como en el caso del Capital, del cual nada más mencioné un capítulo que puede leerse en media hora. Y de estos manuscritos estoy recomendando nada más dos capítulos, ¿no? La enajenación es un capítulo y El dinero es otro capítulo. Un tercer libro que valdría la pena considerar, también fue escrito por Marx, se llama Grundrisse, tiene un subtítulo Elementos de Economía Política, que es un poco más complicado, pero bueno, queda como mencionado, o sea, como referencia, y por lo tanto tenemos 3 libros. Y finalmente me inclino a que leamos otro libro que también es muy sencillo de leer, en el sentido de que es muy corto, y es el Manifiesto del Partido Comunista. Ahí también vemos las inmoralidades en las que incurre la burguesía para dar lugar a la existencia de pobres y ricos en nuestras sociedades, y nos lleva por lo tanto a simpatizar con el socialismo, ¿no? Obviamente las preferencias políticas de cada uno de nosotros quedan a criterio de cada quien, e incluso atreviéndonos, ya sea yo o los que están escuchando, a decir, no, yo no soy socialista ni soy comunista, ¿no? Yo le voy al PRI o le voy al PAN o a cualquier partido, y aún sabiendo que Marx escribió esto y dijo aquello, hizo esto, aquello, no tengo por qué simpatizar. Lo que importa entonces es saber de la existencia de esos textos y saber lo que sostienen esos textos. Por ejemplo, en el caso de la enajenación, en el libro Manuscritos, Marx sostiene que una de las causas de la pobreza de los seres humanos pues es la enajenación,
y en particular la enajenación religiosa. Pero hoy en día padecemos una enajenación más cotidiana, que es la televisión, el cine, incluso los celulares, las redes sociales y cosas que nos distraen de nuestros objetivos prioritarios. Por ejemplo, si somos estudiantes, pues la prioridad es estudiar. Si uno está redactando una tesis de doctorado, debería concentrar su tiempo después de trabajar a la conclusión de ese proyecto trascendente, que traerá consigo beneficios económicos a su vez, ¿no? Pero más importante, la felicidad que da el lograr proyectos, por ejemplo, en el caso de ustedes, pues lograr la licenciatura es algo que vale la pena y que supone el sacrificio de desenajenarse, o sea, evitar esos distractores que yo les llamo enajenantes para la consecución de sus objetivos, a pesar de que hayamos experimentado una huelga de 3 meses. Existe el programa y ya cada quien debería estar tomando la iniciativa de ser autodidacta y entender que es parte del proceso de llegar a una meta que sería titularse, ¿no? En el caso del capítulo El dinero de este libro Manuscritos Económico-Filosóficos de 1944, pues ahí hay una parte que me interesa mucho que lean y que subrayen y que comentemos en la próxima clase, y es la relativa a las inmoralidades a las que conduce el dinero. Es decir, la posesión del dinero no solo da lugar a clases sociales, sino da lugar a inmoralidades tales como el despreciar a los padres o el despreciar a los hijos, todo esto como resultado de darle un valor que no merece el dinero, ¿no? Habría que leerlo. Entonces, dicho ya cuáles son los textos que se recomiendan como bibliografía, procedo a dar lectura a unas notas que tengo aquí enfrente que me van a permitir una congruencia mayor, ¿no? Lo que fundamentalmente quiero decir es que Marx considera al dinero la estructura y sobre ella se construye la superestructura que, como ya dije, es la ciencia, la religión, la filosofía, todas las disciplinas humanas, sociales, etcétera, ¿no? También las clases sociales son resultado de la superestructura, pero lo que hay que insistir es que es resultado de una situación económica. Es decir, son condiciones económicas, son condiciones relacionadas con el dinero, las que van dando lugar a todo lo que se vive en el ámbito de lo social. Y en el ámbito de lo social mencionamos a la cultura, a la política, a la ciencia, a la religión, al amor, a la amistad, como ya he estado insistiendo, ¿no? No es sino por ignorancia que se desconozca que Marx es considerado el filósofo más importante en las reflexiones que se han hecho de la economía. Así que creo yo que él es el padre de la filosofía de la economía. Obviamente existen autores más importantes para algunas personas que Marx, en la medida en la que su interés fue la economía. Menciono a 2 y a los cuales estudió Marx: Adam Smith y David Ricardo. De Adam Smith hay un libro que se llama El origen de la riqueza de las naciones, o La riqueza de las naciones, y David Ricardo, el texto que valdría la pena leer es Los pesos y las medidas, ¿no? No obstante, la existencia de personas, incluso desde antes de Cristo, que se han ocupado de la economía, para mí sigue siendo Marx el padre de la filosofía de la economía, y entonces habría que decir de la economía moderna, y sobre todo de la economía capitalista, de la economía en el capitalismo. Entonces, si cada quien prefiere, podemos llamarlo el padre de la filosofía de la economía capitalista, ¿no? Es decir, es Marx, él hace reflexiones acerca de la economía capitalista que vale la pena considerar, estemos o no estemos de acuerdo, se genere o no se genere la polémica, se genere o no el partidismo, de todos modos es un punto de inicio para las reflexiones que siguen siendo actuales. Lo que puede no tener mucha actualidad
sería las revoluciones socialistas o las guerras de los partidos comunistas, etcétera, que sería otro nivel de realidad, ¿no? Pero yo creo que las reflexiones de Marx acerca de la economía siguen vigentes. De eso estoy muy persuadido de que así es. Mientras no surja otro sistema económico, creo yo que las reflexiones teóricas de la economía que hace Marx en sus textos, en particular en El Capital, siguen vigentes, ¿no? Hay en las obras de Marx la posibilidad de vincular sus reflexiones de la filosofía política con la política, sus reflexiones acerca de la filosofía de la economía con la política. Entonces, como ya lo anunció en El Capital, en el subtítulo, sus reflexiones están muy vinculadas con la política económica, y eso hay que tenerlo muy claro. O sea, hay un control de la economía por parte de la política. Sin embargo, también la política se ve afectada por las iniciativas de la economía, al grado de que la economía puede modificar o conducir a la política de una nación. Hay una interrelación entre política y funcionarios, ¿no es cierto? Hay una relación entre la política y personas relacionadas con la economía, o sea, empresarios, es la palabra que quería mencionar. La presencia de los empresarios, la presencia de los que son los motores de la generación de mercancías, se ven implicados en la política al grado de que en algunos casos pues llegan a conducir a los políticos hacia sus fines y no al revés, ¿no? Los políticos conduciendo a los economistas, a los productores de mercancías, no a los economistas como personas que reflexionan, sino como economistas, como personas que practican la economía, ¿no? En ese sentido, economistas. Entonces hay una interrelación entre políticos y productores de mercancías que no debe ser desconocida y que está permeada de maquiavelismo. Aquí es donde entran las reflexiones de Maquiavelo como necesarias, ¿no? Hasta dónde son maquiavélicos tanto los políticos como los empresarios, es decir, la burguesía como los gobernantes, ¿no? Obviamente Marx y por lo tanto sus ideas acerca de la economía están vinculadas con movimientos políticos y sociales muy importantes. No se diga la revolución de 1917 en Rusia, hasta llegar a la Revolución Cubana de 1956 aproximadamente. Entonces, no ignoremos eso, ¿no? Hay que mencionar en un tema que es filosofía de la economía, hay que reflexionar en las leyes que contiene la economía, de las cuales menciono, por ejemplo, la ley de la oferta y la demanda, ¿no? Y hay otra que es muy importante desde Adam Smith, que es un autor previo a Marx, y es la ley del dejar hacer, dejar pasar, que podemos decir que resume al liberalismo, el hacer y dejar pasar, ¿no? Y así otras leyes. Hay un hecho social en la economía, o hay un hecho en la economía que también me llama mucho la atención, que habría que mencionar, y es la fórmula dinero, mercancía, dinero incrementado, que podemos considerar la fórmula del mercantilismo. Entonces, es por medio de leyes específicas de la economía que se le ha dado un impulso a la economía, al grado de que, por ejemplo, un coche que hace 10 años costaba 180,000 pesos, hoy cuesta 260,000 pesos. Es decir, las ganancias de los capitalistas siguen siendo grandísimas, porque desmesuradamente tenemos deseos de poseer coches que circulen diario. No hacemos el sacrificio de dejar el coche para contribuir a la no contaminación, sino que lo que hacemos es poseer 2 o 3 coches, una persona, o incluso varias personas de una misma familia poseyendo más de un coche, ¿no? Y esto eleva los precios de los automóviles, contamina más a la Ciudad de México,
y genera los problemas de contaminación que vivimos hace algunos días con lo llamada la contingencia, ¿no? Pero si nos damos cuenta, esta contingencia afecta a los pobres en la medida en la que no tengan para comprar 2 o 3 vehículos, ¿no? O incluso uno. Entonces es una cuestión de clases sociales el control del tráfico vehicular, ¿no? Si se tiene dinero, nunca se va a dejar de circular. ¿Por qué? Porque se pueden tener 2 o 3 coches para un solo individuo, ¿eh? Estamos hablando de un solo individuo. O comprar un vehículo de más de 300,000 pesos con la calcomanía $00, y entonces otra vez estamos ante el hecho de que es el dinero el que va a dar libertad, y específicamente ese concepto, y la libertad de circular nada sería un ejemplo de entre muchos otros, ¿no? Podemos ver la existencia de la libertad en otros ámbitos claramente vinculada a poseer dinero. Se me ocurre ahorita, por ejemplo, el ejemplo del aborto, ¿no? Cuando el aborto era ilegal, de todos modos se abortaba, y se hacía porque se tenían los 5,000 o 10,000 pesos que se cobraban por un aborto clandestino, mientras los pobres que no tenían el dinero se llenaban de hijos y tenían hasta 10 hijos porque no eran inclinados a violar la ley ejerciendo el aborto. Aquí cabe decir que no solo era una cuestión económica, no tener el dinero para abortar, sino que también un factor importante en la falta del control natal, pues era la religión. No hay que ignorarlo, aunque quede como una nota. Finalmente creo yo que no se abortaba porque no se tenía dinero, y entonces era una cuestión de dinero. Incluso todos sabemos que la gente con dinero iba a Houston, según que a un paseo, y en realidad eran paseos para ir a abortar porque allá no era ilegal, o por lo menos era más fácilmente escondible el hecho de poder abortar. Ahí tenemos 2 ejemplos: el tráfico de los vehículos condicionado a tener dinero, y el aborto susceptible de ser pagado como práctica de gente que tiene dinero, ¿no? Vamos a avanzar en esta exposición expresando algunas conclusiones que al menos resumen la intención de esta exposición, teniendo ya 22 minutos grabados. Yo creo que una conclusión importante es esta, y quizás es la más importante. Número 1. Estamos invitados, también las mujeres están invitadas, por supuesto, a que consideremos el papel predominante que tiene la economía y su expresión más concreta, el dinero, en todas nuestras decisiones en nuestra vida. Estamos invitados a que pensemos si es verdad que la economía repercute en los aspectos relevantes, o quizás en todos los aspectos de nuestra vida. ¿Hasta dónde condiciona lo que hacemos? ¿Hasta dónde condiciona el amor, el divorcio, la fidelidad? ¿Hasta dónde condiciona el tener o el no tener hijos? ¿Hasta dónde es real que determina esto y aquello, ¿no? Conclusión número 2. La reflexión de hoy nos invita a entender que sí ha habido grandes pensadores, y Marx es uno de ellos, que nos hacen saber, nos hacen entender todo lo relevante que es la economía. Pero más importante que eso, en esta segunda conclusión, lo que quiero dejar claro es que nos invitan a que aceptemos que sí hay posibilidades de cambio, que sí hay posibilidades de vivir otra situación en nuestra sociedad, en nuestro trato con la economía. Si no a nivel de sociedad, yo pienso que a nivel individual, cada uno por nuestra cuenta podemos dejar de ver la televisión, dejar de ser adictos al cine enajenante, porque obviamente hay cine culto y hay cine pobre, dejar de ver a César Mancilla, no sé, un cómico muy reciente que está de moda, Franco Escamilla, creo que se llama, no sé si lo conocen, Franco Escamilla, que me parece como el Broso y el Chumel, me parecen de lo más vulgar, ¿no?
O sea, estamos imbuidos en la vulgaridad y la invitación en esta segunda conclusión es a sacudirnos todo aquello que esté lleno de estupidez y sobre todo si tenemos fines nobles como es el hecho de estar estudiando, ¿no? O sea, tenemos un compromiso con nosotros mismos, nos está costando barato estar aquí en la universidad, entonces debemos aprovecharlo. La tercera conclusión es que está abierta la invitación a leer estos textos de Marx que fueron mencionados, empezando por la lectura del Manifiesto del Partido Comunista, este capítulo del Capital, que es muy corto también, el secreto de la acumulación originaria del capital, y pues yo invitaría a leer estos dos capítulos de los manuscritos económico-filosóficos de 1844, el capítulo El dinero y el capítulo La enajenación. Y la última conclusión, debemos poner atención a las leyes de la economía porque nos están afectando, ¿no? La ley de la oferta y la demanda implica que si no requerimos un producto, aunque esté de oferta, somos estúpidos si lo compramos. La ley del dinero, comprando mercancía, incrementando el dinero, como una posibilidad de incrementar nuestros ingresos, de cuidar nuestro dinero también. Bueno, esta conclusión alude a que debemos conocer las leyes de la economía, las más elementales o las más importantes. Debemos buscar recapitular leyes de la economía para precisamente no vernos afectados por esas leyes. Se me ocurre que hay una ley que dice, repite una mentira muchísimas veces y terminará por creerse que es verdad. Es una ley de la economía, que son los comerciales. En YouTube, hay que poner ahí en YouTube esta palabra y van a aparecer críticas a los comerciales que son muy interesantes para empezar a no prestarles atención, ponerlos en su lugar como un conjunto de mecanismos que los burgueses usan para pescar consumidores. Hay que ver en YouTube, aprovechando precisamente estos medios para nuestro provecho, anticomerciales, así hay que ponerle anticomerciales y vamos a aprender mucho con estas reflexiones que se hacen acerca de los comerciales. Bien, vamos a dejar hasta aquí la ponencia de hoy. Muchas gracias por su atención y bueno, continuamos.